Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, el otro día os estuve leyendo sobre Tales de Mileto, de un libro, de este libro, que es de 1858, ¿no? Y bueno, voy a seguir tal y como está el libro. Yo me voy a limitar a leer porque, bueno, es interesante. Y, y bueno, y es ameno, dice cosas pues, que no están mal, digo, bueno, pues, lo voy a leer. Es otra mentalidad, otra época. Tener en cuenta que si este libro se publicó en 1858, pero claro, trata de cosas que pasaron mucho antes, entonces es otro mundo, ¿no? Y es importante, es bonito contrastar, porque así en ese contraste pues pensamos nosotros, ¿no? Bueno, pues aquí decía que Tales de Mileto fundó la secta jónica, que duró más de 500 años, desde Tales, que es considerado su fundador, hasta Rubio Patatero. A ver quién se va a acordar de eso, yo desde luego no. Bueno, que esa secta duró 15 años. La verdad es que tampoco dice mucho en qué consistía. Dice que su fundador fue Tales de Mileto, ¿no? Y bueno, y aquí habla de otro. Entonces voy a leeros lo que pone. Habla de un tal Anaximandro, pero habla muy poco, ¿no? Dice, le sucedió Anaximandro, su discípulo y compatriota, de cuyo hecho no nos habla circunstancialmente la historia. Se separó en varios puntos de la doctrina de su maestro y se dice que pronosticó a los lacedemonios eran los espartanos, un terrible terremoto que destruyó su ciudad. Ocupó su puesto Anaximenes. Bueno, eso es lo único que habla de Anaximandro. Luego dice que ocupó su puesto Anaximenes. Y de Anaximenes no dice nada. Entonces, el siguiente de que habla aquí es Anaxágoras. Vale, dice, Anaxágoras, uno de los filósofos más ilustres de la antigüedad, nació en Clazómenes de Jonia. Que dice aquí la Olimpiada y yo eso no lo entiendo. Por el año 500 a.C. y fue discípulo de Anaximenes, o sea, uno detrás de otro. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes y después Anaxágoras. La nobleza de su cuna, su riqueza y la generosidad que le indujo a renunciar a su patrimonio le dieron mucha consideración. Este es un antecedente de los cínicos, los filósofos cínicos que renunciaban a la... Vivían como Diógenes, que vivía el principal representante de los filósofos cínicos, que vivía en un cubil, en una tinaja, pues este dice que también renunció a su patrimonio. No quiso adoptar sus bienes porque consideraba los cuidados de una familia y de una herencia como obstáculo a su inclinación a la filosofía y quería dedicar todo el tiempo y toda su aplicación al estudio de la sabiduría y la investigación de la verdad que constituían su único goce. Cuando volvió a su patria tras un largo viaje y vio su hacienda abandonada e inculta, en vez de sentir su pérdida, exclamó: «Era perdido si esto se hubiera salvado». Se alegra de haber perdido las propiedades, una vez que vuelve. Sócrates decía, con su habitual ironía, que los sofistas de su época eran más sabios que Anaxágoras, porque en vez de abandonar su patrimonio, trabajaban con ahínco para enriquecerse, pues estaban desengañados de la necedad de los antiguos y persuadidos de que el sabio debe serlo para sí, es decir, que debe dedicar sus cuidados y su ingenio a amontonar todo el dinero que pueda. Pues esto me suena raro, porque Sócrates también era frugal, esto que dice aquí. Yo recuerdo una de las cosas que un día va Sócrates por un mercado y ve muchas cosas de lujo y dice, ¿cuántas cosas que a mí que yo no necesito? Aquí hay muchas cosas que yo no necesito. Eso dice aquí. Yo me invito a leer. Anaxágoras renunció a los honores y cargos del gobierno para entregarse enteramente al estudio, aunque era digno por su talento de dirigir un Estado, como lo demuestra la habilidad y los progresos prodigiosos que hizo en política su discípulo Pericles. O sea que Pericles fue discípulo de Pericles, sí,
gobernó en la antigua Grecia y fue una época de esplendor, la época de muchos monumentos, mandó construir. Pericles, a quien inspiró la exterioridad grave y majestuosa que le granjeó la dirección de la República, preparándole al mismo tiempo a aquella elocuencia sublime y victoriosa que le hizo tan poderoso, y enseñándole a temer a los dioses sin superstición. Anaxágoras era, en una palabra, su guía, y le ayudaba con sus consejos en los negocios más importantes, como confiesa el mismo Pericles. La historia cuenta, sin embargo, el abandono en que dejó este héroe a su maestro, o sea, Pericles, a Anaxágoras. Pero llegó un momento en que, faltando a Anaxágoras los medios de subsistir, resolvió el pobre filósofo dejarse morir de hambre. Cuando Pericles supo tan extrema resolución, corrió a su casa y suplicó al moribundo que aceptase sus beneficios. Pero Anaxágoras le respondió: cuando se quiere hacer uso de una lámpara, es preciso tener cuidado de echarle aceite para que no se apague. Estaba tan absorbido en el estudio de los secretos de la naturaleza, que era su pasión, que había renunciado a los negocios públicos, lo mismo que a la riqueza, y habiéndosele preguntado un día por qué descuidaba hasta tal punto la suerte de su país, dijo, alzando al cielo las manos: sí, tengo sumo cuidado de mi patria. En otra ocasión le preguntaron para qué había nacido y respondió: para contemplar el sol, la luna y el cielo. ¿Es acaso el destino del hombre este? Llegó a Atenas a la edad de 20 años, en el primer año de la Olimpiada, en la época de la expedición de Jerjes contra la Grecia, según varios autores. Enseñó en aquella ciudad durante 30 años la secta filosófica que había florecido en Jonia desde su fundador, Tales. Se cuentan de diverso modo las circunstancias y el resultado del proceso de impiedad que le formaron en Atenas, pero parece más verosímil la opinión de los que creen que Pericles no encontró otro medio más seguro de salvar al filósofo que el de proteger su fuga. O sea, se ve que lo condenaron a muerte y Pericles lo ayudó a huir, como le pasó a Sócrates, pero aquel no huyó. El motivo, más bien el pretexto de una acusación tan grave, fue lo que enseñaba sobre la naturaleza del Sol, que definía diciendo que era una masa de materia inflamada, como si con esta explicación degradase al Sol y lo eliminase de la categoría de los dioses. Parece incomprensible que un filósofo no pudiera explicar en una ciudad tan sabia como Atenas las propiedades de los astros con razones de física, sin arriesgar la existencia. Pero su proceso era una intriga de los enemigos de Pericles, que querían perderle, e intentaron hacerle sospechoso también de impiedad, por la estrecha amistad que le unía con el filósofo. O sea, también intentaron acusar a Pericles de impiedad por ser amigo del filósofo. Esto dice aquí, yo no lo había oído nunca. Anaxágoras fue juzgado en rebeldía y condenado a muerte, y cuando se lo comunicaron dijo sin manifestar la menor emoción: mucho tiempo ha que la naturaleza ha pronunciado contra mis jueces lo mismo que contra mí, una sentencia de muerte. Pasó el resto de sus días en Lansaco, y preguntándole su amigo en su postrera enfermedad si deseaba que después de su muerte le trasladasen a Clazómenes, su patria, les dijo: no es necesario, pues desde todos los puntos de la tierra es igual el camino a los infiernos. Bueno, aquí en un asterisco dice que los antiguos daban este nombre del infierno al lugar donde iban todos los hombres después de su muerte. Los principales de la ciudad fueron a visitarle para recibir sus últimos mandatos y saber lo que deseaba después de su muerte. Pero le respondió que solo deseaba que el aniversario de su muerte fuese día de asueto para los jóvenes. Ejecutóse su mandato, y esta costumbre duraba aún en la época de Diógenes Laertes. Dicen que vivió 72 años y le honraron de tal modo que hasta le erigieron un altar. Bueno, y luego habla de otro, lo voy a leer,
que se llama Arquelao. Este se ve que fue su sucesor, pero bueno, aquí no cuenta lo que la filosofía, la idea que tenía, lo de la filosofía jónica. Solamente dice cuáles eran los seguidores y cuál fue el fundador, Tales de Mileto. Pero bueno, yo como de esto no sabía, me invito a leerlo, ¿no? Arquelao. Arquelao de Atenas, según uno, y de Mileto, según otro, fue discípulo y sucesor de Anaxágoras, de cuya doctrina se separó apenas, aunque varios historiadores aseguran que fue quien trasladó a Atenas la filosofía de Jonia. Dedicóse principalmente a la física, como sus antecesores, pero añadió el estudio de la moral y formó un discípulo que no solo enalteció la nueva ciencia, sino que hizo de ella su principal estudio. Y bueno, ya después habla de Sócrates, que dice que fue Sócrates, que fue discípulo de Arquelao, dice que acabo de leer, y que había sido también discípulo de Anaxágoras. O sea, la filosofía de Sócrates en realidad es la cuna de la cultura occidental, puede decirse. Bueno, pues esa filosofía, el resumen o la conclusión a que yo llego después de leer lo de Tales de Mileto y esto, la filosofía de Sócrates viene de eso, de la filosofía de esa secta, de la secta jónica, de Tales de Mileto, de Anaxágoras, de Anaximandro y de Arquelao, o sea, porque era discípulo, Sócrates fue discípulo de Anaxandro y de Arquelao, Anaxágoras. Bueno amigos, ya lo dejamos por hoy, que esto es muy intenso. Otro día pues cogeré otra cosa así más livianilla. Habla de Sócrates aquí, pero claro, ya hemos hablado tanto de Sócrates, incluso en otros vídeos, que bueno, que lo voy a dejar. Habla también de Jenofonte. Bueno, ya cogeré otro día otro tema y leo un poco, ¿vale? Que me lo lea yo, porque es que no me lo he leído, lo de Sócrates ni lo de Jenofonte. Me voy leyendo y voy haciendo el vídeo. Bueno, amiguitos, muchos besitos y saludos. Gracias por venir.